Las películas de terror son, al igual que los libros y los videojuegos, un arte y un medio de entretenimiento que nos pueden transportar a mundos increíbles y aterradores, capaces de sacarnos un susto, pero con la certeza de que todo se trata de ficción, algo que no es tangible y que no puede hacernos daño. Pero ¿qué pasa con las excepciones cuando sabemos que lo que estamos viendo es basado en supuestos casos reales o que la producción de cierta película trajo tragedias sin explicación a sus partícipes? Y es que en el mundo del cine hay historias que van más allá del guión, films marcados por accidentes extraños y coincidencias tan oscuras que algunos los tachan de malditos. En esta ocasión, te contaré sobre 5 películas cuyas filmaciones son basadas en hechos reales o que estuvieron rodeadas por el misterio y la tragedia. Número 1. Empezamos la lista con una ya muy conocida y que a raíz de su lanzamiento se generó todo un universo cinematográfico, El Conjuro, basada en el caso real de la familia Pirron, investigado por Ed y Lorraine Warren. La historia sigue a los miembros de la familia luego que en los años 70 estos se mudaran a una antigua granja en Harrisville, Rhode Island, donde lejos de tener un nuevo comienzo, tranquilo y seguro, en realidad empezaron a vivir una pesadilla, experimentando en su nuevo hogar una serie de fenómenos paranormales, puertas que se abrían solas, olores putrefactos, apariciones e incluso ataques físicos como arañazos, hematomas, empujones y parálisis del sueño. La más afectada de todos fue Carolyn Pirron, madre de la familia, quien según los Warren estuvo cerca de ser poseída por un espíritu maligno. Cabe aclarar que todo lo que te acabo de mencionar fue puesto en pantalla gracias a la dramatización vista en la película, pero en realidad los Pirron vivieron en carne propia. Según miembros del elenco, durante la filmación, muchos de ellos comenzaron a sufrir eventos inexplicables, reportando marcas en sus cuerpos y ruidos de procedencia desconocida dentro de sus casas de habitación. Número 1. Número 2. El tema de jugar la Ouija divide profundamente a la gente, pues hay quienes lo consideran un simple juego sin efectos reales, más que aquellos causados por la sugestión, pero hay quienes defienden que atreverse a jugarla involucra abrir una puerta peligrosa al mundo espiritual, donde moran fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Algo así como dejar la puerta abierta de tu casa en la noche, en un vecindario peligroso, donde no sabes quién va a entrar. Hablemos de Verónica, dirigida por Paco Plaza, creador de una de mis cintas favoritas de zombies, REC. El film se basa en el caso real de Estefanía Gutiérrez Lázaro, también conocido como el Expediente Vallecas, el cual es uno de los expedientes paranormales más inquietantes y documentados en la historia de España, ya que incluso fue investigado por la Policía Nacional, algo poco común en este tipo de sucesos. Todo comenzó en 1990, cuando Estefanía, junto a algunas amigas, decidieron realizar una sesión de Ouija dentro de los baños de su colegio, con el propósito de contactar con el novio fallecido de una de ellas. La sesión fue interrumpida por una profesora, que las encontró y procedió a romper el tablero. Según testigos, ese acto dejó el canal abierto y una especie de humo oscuro salió del vaso y se introdujo por la nariz de Estefanía. Durante los siguientes meses, la joven empezó a sufrir de extraños síntomas, convulsiones y espasmos sin causa médica aparente. Afirmaba ver figuras y escuchar risas burlonas dentro de su habitación, pesadillas recurrentes y episodios de trance, donde en ocasiones hablaba con una voz rasposa
muy diferente a la suya. A pesar de visitar a los médicos y realizársele múltiples pruebas neurológicas, nunca se logró diagnosticarla correctamente. La salud física y mental de la joven fue deteriorándose rápidamente. Estefanía murió el 13 de julio de 1991 en su casa, en presencia de sus padres. La causa oficial de muerte: asfixia pulmonar súbita, pero en su autopsia no se encontró ninguna enfermedad previa ni anomalía, así que lo que la provocó quedó como desconocido. Tras su muerte, la familia comenzó a experimentar fenómenos aterradores en su hogar: cruces volteadas, cuadros religiosos que aparecían boca abajo, golpes violentos en las paredes, luces que se encendían solas y una figura oscura que fue vista entrando en la habitación de los hermanos pequeños. El caso llegó a un punto crítico cuando la familia Gutiérrez Lázaro llamó a la Policía Nacional en noviembre de 1992, donde los agentes, al llegar, ellos mismos fueron testigos de los fenómenos inexplicables, como ruidos sin fuente visible, un armario que se abría solo y, lo más aterrador, un crucifijo metálico que salió disparado de la pared sin que nadie lo tocara. Aunque la versión cinematográfica cambió muchos de los elementos, el caso real quedó grabado como uno de los incidentes más aterradores de los que se tenga registro en toda España. Número 2. Número 3. Estrenada en 1982 y producida por Steven Spielberg, Poltergeist es uno de los casos más icónicos cuando se habla de películas malditas. De forma resumida, la historia de la película trata de una familia cuya casa es invadida por espíritus. Lo que comienza con una serie de sucesos extraños se convierte en una pesadilla cuando la hija menor, Carol Ann, es arrastrada por fuerzas del más allá a otra dimensión. El terror no terminó cuando se apagó la cámara. En el caso de Poltergeist, lo que ocurrió fuera de la pantalla fue igual o más terrorífico que lo que se vio en el cine, ya que accidentes, muertes y una supuesta maldición empezó a afectar a los miembros del elenco. En los años posteriores, el rodaje de la saga estuvo marcado por la muerte de 4 actores principales. Dominic Dunn, la hermana mayor, fue asesinada por su exnovio a los 22 años, poco después del estreno de la cinta. Heather Oro, Carol Ann, murió de forma trágica a la corta edad de 12 años debido a un paro cardíaco antes de que se estrenara Poltergeist 3. Julian Beck, el reverendo Ken, falleció de cáncer antes del estreno de la segunda película. Will Sampson, el chamán, perdió la vida poco tiempo después de filmar. ¿Quieres saber lo más turbio del asunto? En la primera película, en la escena donde la madre de Carol Ann cae a una piscina en construcción llena de esqueletos humanos, resulta que el equipo de producción utilizó esqueletos humanos reales porque, según, era más barato que hacer réplicas de látex. Desde entonces se dice que esto desató una maldición sobre la saga. En el set de grabación, varios miembros del equipo decían haber presenciado fenómenos extraños, luces que se apagaban solas, equipos que se descomponían sin razón y, al igual que en la película, objetos que cambiaban de lugar por sí mismos. Incluso el director de la segunda entrega, Brian Gibson, afirmó sentirse observado y tener pesadillas intensas durante toda la filmación. ¿Se habrá tratado de una coincidencia? Hay quienes dicen que todo fue una serie de tragedias desafortunadas, pero algunos afirman que el haber usado esqueletos reales despertó algo que no debía ser tocado. ¿Y tú, te atreverías a volver a verla sabiendo todo esto? Número 3. Número 4.
El caso detrás del exorcismo de Emily Rose está basado en hechos reales que en realidad resultaron ser más aterradores que todo lo que se llegó a mostrar apenas en la pantalla. Anneliese Michel era el nombre real de la joven en la que fue inspirada la película. Nacida el 21 de septiembre de 1952 en Baviera Occidental, Alemania, Anneliese era una muchacha devotamente católica. A la edad de 16 años, empezó a sufrir fuertes convulsiones, por lo cual fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal y más tarde con depresión psicótica. Los médicos trataron su supuesta enfermedad con medicamentos antipsicóticos, pero su condición no hacía más que empeorar. Entre los síntomas que la joven presentaba, decía ver caras demoníacas y deformes, escuchaba voces que no paraban de repetirle que estaba condenada al infierno, sentía un fuerte rechazo hacia todo tipo de objetos religiosos, como imágenes religiosas, agua bendita y crucifijos, ladraba como perro, comía arañas y carbón, e incluso llegó a beber su propia orina. Además, se hacía daño a sí misma y mantenía actitudes de penitencia extrema, pasando a estar de rodillas durante horas. Los padres de Anneliese, al ver que la medicina no ayudaba y creyendo que se trataba de una posesión demoníaca, acudieron a la Iglesia Católica. Tras una evaluación, 2 sacerdotes, Arnold Renz y Ernest Alt, recibieron autorización del obispo de Wurzburgo para realizar el ritual romano del exorcismo. Entre septiembre de 1975 y junio de 1976 se realizaron 67 exorcismos en total, algunos de ellos grabados en audio, donde podemos escuchar a Anneliese gritar, gruñir y hablar con diferentes voces y decir que estaba poseída por Lucifer, Caín, Nerón, Judas Iscariote, Hitler y un sacerdote condenado al infierno. Tras cada sesión, la joven iba quedándose más débil por el desgaste, hasta que finalmente, el 1 de julio de 1976, Anneliese murió de desnutrición extrema y deshidratación. En 1978, sus padres y los 2 sacerdotes fueron acusados de homicidio por negligencia. El tribunal concluyó que la chica necesitaba ayuda médica, no exorcismos. El caso de Anneliese Michel sigue siendo uno de los más debatidos. ¿Era su caso el de un diagnóstico médico fallido o en realidad fue víctima de una verdadera posesión demoníaca? En YouTube puedes encontrar audios disponibles de los exorcismos reales que puedes escuchar con libertad, pero guardando debida precaución, ya que en algunas personas puede causar una fuerte impresión, incluso entre escépticos. Número 5. La Dimensión Desconocida o Twilight Zone es una de las películas con uno de los trasfondos más trágicos y turbios, ya que durante su filmación ocurrió uno de los accidentes más fatales y polémicos en la historia del cine. Dirigida por varios cineastas, incluyendo a Steven Spielberg, George Miller, John Landis y Joe Dante, la película es una antología de terror y de ciencia ficción que adapta y reinterpreta episodios clásicos de la serie original creada por Rod Serling en los años 50 y 60. Está compuesta por 4 historias independientes, pero unidas con la misma intención: dejar en el espectador una lección moral disfrazada de historia sobrenatural. La primera historia, titulada Time Out, trata de cómo un hombre llamado Bill Connor, el cual es racista e interpretado por Vic Morrow, es transportado a distintos momentos históricos donde sufre en carne propia el odio que él mismo profesa, obligado a vivir como judío en la Alemania nazi, como afroamericano perseguido por el Ku Klux Klan y como vietnamita en plena guerra. Cuando estaban filmando la parte final de la historia, el personaje de Bill Connor trata de rescatar de los soldados vietnamitas a 2 niños interpretados por Mika Dean Lee y Renee Chen,
En la escena se usó fuego, un helicóptero real volando muy bajo y explosiones. Fue una de ellas que resultó ser demasiado intensa y que afectó al helicóptero, haciéndolo perder el control y caer justo encima de los actores. Big Morrow y Mika Lee fueron decapitados por las hélices y Renee Chen fue aplastada por el fuselaje. Todo ocurrió en cuestión de segundos y quedó grabado por las cámaras. Hoy en día circula por internet en forma de material restringido. Debido a este trágico incidente, hubo gente que tildó a la cinta como maldita, ya que muchos dicen que las películas de terror tienden a cargar una energía pesada que atrae a la desgracia. Para otros, todo fue una terrible coincidencia, un accidente. ¿Quieres saber algo curioso? Big Morrow, días antes, había dicho en forma de broma o presentimiento que tenía miedo de grabar esa escena, ya que algo en su ser le hacía sentir que algo malo sucedería con el helicóptero. Si el video te gustó, agradecería mucho tu apoyo dejando un like o un comentario y compartiendo el video. No olvides suscribirte. Puedes escribirme tu historia al correo que dejaré en la descripción. Esto fue El Canto del Cuervo. Hasta el próximo video.